a los colegas internacionales que están en el extranjero y a los colegas nacionales. 19º Congreso Nacional, 9º Internacional de Psicología. Voy a tratar los aspectos psicosociales de la pandemia, experiencia importantísima, donde ustedes pueden apreciar en estos momentos al comando COVID de la región Lambayeque. Ahí está el general jefe del comando, mi persona, el personal de salud, el alcalde, los médicos, los promotores y la brigada azul de nuestro colegio importante. Nosotros estamos ante una pandemia global que nos ha encontrado tremendamente en un estado de no reacción. Esta pandemia tiene una gran repercusión en nuestro país, que ha obligado inclusive a todas las instituciones a organizarse y a reorganizar con carácter de urgente cada una de las instituciones. Ante esa magnitud de la pandemia se forman los comandos COVID-19. Pero para que los psicólogos nosotros formemos parte de ese comando COVID, tuvo que presionar el Consejo Regional de Decanos, llamado CONREDE, tuvo que presionar al comando COVID para la presencia de los psicólogos, ¿no? Entonces, esta participación en el comando regional nos ha permitido recabar estas experiencias donde podemos darnos cuenta que más importancia se le ha dado a la visión fisiológica de la pandemia, más no a la visión psicológica, ¿no? De todas maneras, hemos adquirido un conocimiento. Ustedes pueden ver ahí lo que está la Brigada Azul del Colegio de Psicólogos, CDR6, ¿no? En un pueblo joven de Lambayeque, denominado pues Las Dunas, donde se hizo un operativo llamado Operativo Zipán, donde se movilizaron a 7,000 personas. El método que me ha permitido recoger y recabar esta información ha sido la observación participante, la observación vivencial de campo, a través de la experiencia ganada en los cuadros estratégicos que han servido de base para los operativos, ¿no? Los operativos Taita y los operativos Zipán. En estos operativos se han utilizado todos los recursos disponibles, ¿no? Humanos, la infraestructura, por ejemplo, del ejército, los insumos del sector salud, los médicos, los psicólogos, las enfermeras, etcétera, ¿no? Y nos hemos podido dar cuenta que cada municipio tenía un comportamiento social diferente, ¿no? O sea, el tratamiento no puede ser igual en todos los municipios, cada uno tiene su propia idiosincrasia, llámose los municipios, digamos, distritales, las comunidades, etcétera, ¿no? Por eso es importantísimo que después de un tiempo intercambiar experiencias entre los diversos comandos regionales, porque esas experiencias van a ser vitales para esta y otras pandemias que puedan venir, ¿no? Esto ha tenido repercusiones en el aspecto de la formación profesional de los futuros psicólogos. Yo creo que las experiencias que hemos ganado retroalimentan la formación de los psicólogos porque se le tiene que dar una mayor base social, una mayor base en el sentido de que la comunicación, del manejo de la comunicación en los diferentes estratos, etcétera. Yo creo que retroalimenta la formación de los colegas futuros, porque las soluciones que se han adoptado no son homogéneas. En un municipio se actuaba de una manera, en una comunidad de otra manera, ¿no? Lo que sí es importante, la presencia de un comando único. No pueden haber varios comandos. La unidad de comando es importantísima para evitar la tergiversación, la sobrecarga o también la falta de comunicación. Y una palabra clave que queda grabada es la prevención, fundamentalmente. Introyectar ya en toda la población la actitud preventiva. En el aspecto socioemocional, el gobierno implementó la cuarentena. Ustedes saben que la cuarentena es un aislamiento. Ese aislamiento produjo aburrimiento, alteraciones del sueño. No todas las casas, no todos los ciudadanos tienen los mismos estratos socioeconómicos. Había falta de suministros.
muchos tenían que salir obligadamente porque en sus casas no contaban con servicios de refrigeración o otros con servicios de inclusive hasta de electricidad, y eso ha causado también un desapego, ¿no? Esta cuarentena no fue acatada por todos por igual. En cuanto al distanciamiento social, ha traído como consecuencias la ruptura, pues, de las rutinas, la forma de saludarnos ha variado, un trato imparcial, el sedentarismo y el sentimiento de soledad psicológica que siente nosotros que somos tremendamente seres sociales, ¿no? Y como somos seres sociales, esto trae, la ausencia de esa sociabilidad trae implicancias físicas e implicancias psicológicas, ¿no? Otra situación ha sido la incertidumbre, ¿no? La cuarentena produjo una tremenda incertidumbre en toda la población por cuanto la mayoría enclaustrado decía, ¿qué será de mi trabajo? El escolar decía, ¿qué será de mis estudios? ¿No? Esta incertidumbre, el no saber cuál es el siguiente paso que se tendría que dar, ha producido en cada uno de los hogares ansiedad, ira, agotamiento, ¿no? Y un tremendo deterioro del desempeño laboral, ¿no? Esto como consecuencia del estrés agudo, ¿no? Del estrés agudo. Nosotros implementamos las teleconsultas, ¿no? Las teleconsultas nos permitió, pues, contener la ansiedad que se producía en los diversos hogares. Llegó un momento que teníamos 20, 30 colegas recepcionando consultas mediante el aspecto telefónico, con unas experiencias pues de ira, de ansiedad, etcétera, manifestadas a través de estas teleconsultas, ¿no? Sirvió bastante de la contención que se dio a través de las teleconsultas, ¿no? Y el comportamiento también de las brigadas azules, ¿no? Las brigadas azules han actuado directamente con la población implicada, ¿no? En cuanto a la reducción del malestar emocional, muchos, al estar enclaustrados, al evitar el toque, al evitar la movilización, han tratado de reducir su malestar emocional. ¿Y cómo han reducido su malestar emocional? Algunos han utilizado el alcohol, drogas, a algunos se les ha dado por comer en exceso las determinadas picas, comer dulces, caramelos, etcétera, ¿no? Lo que hemos notado en las consultas también es que se ha incrementado bastante la violencia doméstica. Parece que los problemas del hogar, con el enclaustramiento, con el aislamiento y la incertidumbre, ha incrementado la violencia doméstica, sobre todo con los niños y con los ancianos fundamentalmente, ¿no? Entonces las consecuencias no acaban con la cuarentena, porque también ha habido problemas financieros, ¿no? No todos tenían un resguardo financiero para estar en cuarentena un mes, 2 meses, ¿no? Estar sin trabajo. Entonces, ha causado problemas financieros, construir nuevas rutinas, ¿no? Construir nuevas rutinas, nuevas formas de conversar, de socializar, de trabajar, etcétera, ¿no? Lo que sí, no volveremos a la normalidad anterior. ¿Por qué no volveremos jamás a la normalidad anterior? Porque, por ejemplo, muchos trabajos van a quedar obsoletos porque se va a tener que utilizar ya en profundidad la inteligencia artificial. Y lo más difícil, aprender a desaprender toda la serie de comportamientos, ¿no? Ya los hechos, las circunstancias nos permiten elaborar nuevas miradas, nuevos puntos de vista. Surge el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Ya la mayoría hace su trabajo en su casa, pero este teletrabajo también tiene que ser reglamentado, tiene también legislado, porque hay una explotación también de los trabajadores con el teletrabajo, ¿no? Sábados y domingos seguían trabajando y bueno, eso tendrá que normarse, ¿no? Ha habido un tremendo desaceleramiento del consumo, ¿no? Todos han comenzado a consumir lo mínimo y la creación de un pensamiento suspicaz, porque desconfianza con el vecino, desconfianza con los adláteres por cuanto puede ser portador del virus, entonces ha generado menos confianza en la población.
Esto trae consecuencias, secuelas tremendas en el aspecto físico, en el aspecto económico y en el aspecto psicológico. Hay una conmoción emocional en la población, sobre todo en la población más vulnerable, como son los ancianos y los niños, ¿no? En eso hay una conmoción emocional. ¿Por qué? Una vez que pase la pandemia, ¿no? Una vez que pase la pandemia, muchas veces no elaboramos la experiencia porque hemos estado tan cerca a la muerte, la importancia que tiene la interdependencia y que hoy sí le damos el peso que tiene la interdependencia y sobre todo que las emociones influyen en la toma de decisiones, ¿no? Hay gente que se ha inmovilizado, no sabe qué opción comportamental adoptar y esa indecisión los tiene inmovilizados, ¿no? Y efectivamente no podemos quedarnos en la distancia afectiva. Hay que crear nuevas formas, nuevas rutinas de sociabilizar, ¿no? Y no quedarnos pues en ese distanciamiento social afectivo. En el aspecto nacional hay una panorámica donde tenemos que derrotar la pandemia, pero tenemos pues una pobreza endémica extrema, ¿no? Tenemos que lograr la reactivación económica, política, de salud, el factor del hacinamiento, ¿no? En los pueblos jóvenes, como podemos observar en la lámina, el factor del hacinamiento, en una habitación hay 8, 10 personas, entonces en esos sectores el contagio ha sido violento, ¿no? Por más que el Estado tendrá que crear también bonos, ¿no? Bonos para que resarcir la parte económica de las personas que tienen los más bajos recursos. También ha habido un problema en cuanto a las pruebas, ¿no? Primero se implementaron las pruebas rápidas, después hubo un cuestionamiento de las pruebas rápidas, se implementó las pruebas moleculares, se contrataron pruebas moleculares, pero no había una distribución a nivel nacional de los laboratorios que puedan trabajar estas pruebas moleculares, ¿no? El 70% de la población también son informales. 6 de cada 10 laboran, o sea, 6 de cada 10 que trabajan laboran. Uno de cada 5 recibe pensión. Entonces, esto conflictuó el repartir, esto conflictuó el distribuir, etcétera, ¿no? Y este virus ha evidenciado serios problemas en el sector salud, en los servicios públicos, ¿no? Tenemos que proyectar un nuevo país basado en qué? En el conocimiento, en la educación, en el crecimiento y en el desarrollo y en la igualdad fundamentalmente, ¿no? En cuanto a la normalidad post-coronavirus, es importantísimo el escudo social, porque este escudo social, muchos se encuentran sin trabajo, ¿no? Uno pasea por las calles y se encuentra que todos se encuentran a la venta, se alquila, se vende, los negocios están siendo adaptados a otro tipo de movimiento comercial. Entonces, hay que crear un escudo social que permita a los ciudadanos tener una moratoria de las deudas, ¿no? Facilitarle microcrédito para que puedan resarcirse económicamente, ¿no? Porque los problemas del país en un primer momento no fueron los recursos, sino no se sabía repartir esos recursos. Entonces tenemos que diseñar nuevas organizaciones con nuevas funciones y tenemos que estimular la capacidad de gestión, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hay una burocracia tremendamente ineficiente, ¿no? Lo que yo llamo un tortuguismo, porque a veces necesitábamos insumos y mientras que la burocracia lo procesaba, el proporcionarnos esos insumos, bueno, ya pasaban 2, 3, 4, 5 días. Entonces, una burocracia ineficiente hasta la médula, lo que se llama el tortuguismo. No sabemos repartir, no sabemos contar a los muertos, ¿no? Por ejemplo, Minsa tenía un sistema de planificación, el seguro tiene otra forma de planificación. Uno nos presentaba una cantidad de contagios y de muertos, la otra oficina nos daba, y el Estado tenía otro tipo de estadísticas. Entonces había un desconcierto. Jerez nos daba una determinada estadística, el seguro otra estadística y el Estado enviaba otro tipo. O sea, tenemos que uniformar,
y tiene que implementarse en todo el Estado, tiene que informatizarse, ¿no? En cuanto al manejo de la comunicación, un manejo desastroso, errónea, distorsionada la comunicación, ¿no? Que no ha impactado en la población. Salía el señor presidente a hablar una hora, pero hablaba con cuadros estadísticos que no impactaban en la población. No impactaban en la población. Es diferente hablar al poblador de la sierra, al poblador de la costa y al poblador de la selva. No se estructuraron mensajes científicamente elaborados. Por eso ahí también los psicólogos comunicacionales tienen un amplio sector para desarrollarse, ¿no? Los mensajes no tenían claridad, no generaban confianza, no llamaban la atención, no promocionaban, digamos, un contagio emocional de la sociabilidad, de la solidaridad, ¿no? No se tuvieron en cuenta las motivaciones afectivas. Al contrario, en algunos mal dosificado el miedo en los mensajes. Y nosotros sabemos que para la elaboración de los mensajes, muy delicado es el manejo del miedo porque puede producir una reacción contraproducente, ¿no? También en los cambios de medicación. Un día se nos decía que tales medicamentos eran importantes, al otro día se cambiaba la receta de medicamentos, a la semana siguiente que los medicamentos anteriores no servían. Entonces hay que crear muchos opinólogos, políticos opinando de salud, salían los políticos opinando de salud, hubo una infodemia, un exceso de mensajes por distintos sectores que inmovilizó a la población y no se actuó pedagógicamente, ¿no? Yo creo que es importantísimo, básico, atender el primer nivel de atención, darle importancia al primer nivel de atención. Y el primer nivel de atención es el más olvidado por parte del Estado. Nosotros íbamos a las postas médicas de Motupe, de Jayanca, etcétera, y encontrábamos que solamente decía posta, pero no había un médico, no había una enfermera, no había pues ni pruebas rápidas, ni tampoco había un respirador, etcétera. Entonces, ese es el primer nivel que tiene que implementarse, ¿no? Crear centros pilotos. Ahora, los que ya estaban contagiados, también aislarlos y crear centros para darle alimentación a los que están aislados. Se necesita un mayor compromiso, digamos, de los municipios. Muchos municipios sí se identificaron con el accionar. Para eso se necesita bastante capacidad persuasiva. Los colegas tienen que manejar bien comunicación horizontal, porque los bancos igual. Se hacía cola en los bancos, pero una vez que se ingresaban a los bancos había una aglomeración de gente y fue un tremendo contagio, una facilitación del contagio, o sea, demasiada la informalidad también, ¿no? El Estado ha adaptado muchas estrategias, por ejemplo, en el aspecto de la educación, las clases virtuales, perfecto, pero esas clases virtuales no han tenido en cuenta la gran brecha que existe entre los estratos de los estudiantes de los diferentes niveles socioeconómicos y de la región, ¿no? No todos tienen computadora, no todos están conectados a la red, ¿no? Se vio en la cuarentena, se vio en el aislamiento que no podían ni conservar sus alimentos porque no disponían de un frigider. Y aparte, la comunicación sin impacto no fue una comunicación, como digo, específica, ¿no? En la educación se suspendieron las clases presenciales y pasamos a las clases virtuales, pero estas clases virtuales, ¿qué evidenciaron? Tremendas brechas, tremenda distanciamiento, primeramente al acceso a la educación. No todos tienen computadora, al aprendizaje. No todos estaban conectados digitalmente. Entonces, esto incrementó tremendamente la deserción escolar, que ya estábamos bajando, pero la pandemia incrementó tremendamente la deserción escolar, la falta de conectividad. Se tuvo que sobre la marcha capacitar a los maestros para la utilización de la computadora, las clases online, el diseño gráfico, reelaborar el material educativo. Aparte que la queja común cuando hemos conversado con los escolares es de que no podemos aclarar dudas, decía doctor Plaza, no podemos aclarar las dudas, antes sí aclarábamos las dudas con las clases presenciales, entonces tendremos que perfeccionar estas clases. Es más,
estas clases han traído una secuela en la dinámica familiar tremenda, porque una computadora para 3 estudiantes no se alcanza. La madre de familia ha actuado como tutora, ha actuado como profesor, sometida a un estrés tremendo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que la escuela es irreemplazable, sí, la escuela es irreemplazable, pero como estrategia a futuro tendremos que utilizar una parte escolarizada y una parte online, ¿no? Porque cada hogar tiene necesidades distintas, ¿no? Y sobre todo garantizar el acceso a la conectividad y utilizar las nuevas herramientas pedagógicas, ¿no? Miren, aquí ustedes tienen ahí una foto de Celia Capira, ¿no? Celia Capira, un personaje de Arequipa que cuando llegó el presidente corrió detrás, para mí grafica la situación que estaba viviendo el país, porque iba detrás del presidente gritando, por favor, necesitamos vacunas, necesitamos respiradores, necesitamos camas, o sea, una tremenda desorganización, ¿no? Hospitales que se han creado con camas UCI en poca cantidad, sin respiradores adecuados. La medicina no llegaba a su momento, se agotaba. Entonces, para mí, esta Celia Capira es el reclamo de todo el Perú que le reclamaba al Estado una atención pertinente y adecuada. Y nos hemos dado cuenta que el crecimiento económico no resuelve todo. Nos han dicho que estábamos muy bien económicamente, pero el crecimiento económico no resuelve el Estado. El Estado ha colapsado. No todos es tarjeta de crédito, no todos es mall, no, el Estado ha colapsado en el aspecto salud, educativo, etcétera, económico, ¿no? Es más, hubo la comercialización de la pandemia, imagínense. Todos querían ganarse alguito con la pandemia en el comportamiento social. Hubo el tráfico de oxígeno, el tráfico de medicinas, el tráfico de las mascarillas que están en investigación y ojalá que se encuentren los culpables que manejaron de manera ilícita estos recursos tan importantes en esos momentos, ¿no? Claro, nos hemos dado cuenta también que cada región tiene su propia dinámica. Algunas regiones están regidas por un líder sólido, por un líder que tiene creatividad, que se adapta a las circunstancias, que tiene prédica, pero otras regiones no. Otras regiones, al contrario, un caudillismo que era más que todo un impedimento para la acción del sector salud, ¿no? Algunos no permitían que entre la medicina ni que se receten y seguían todavía con recetas ancestrales. Entonces, tenemos que repensar la distribución que se tiene que hacer en el sector salud, ¿no? Celia Capira, como digo, es el ejemplo gráfico de correteando al Estado, tratando de presionar al Estado para que le hagan caso a las necesidades que teníamos, ¿no? Y yo quiero en esta conferencia también elogiar a los héroes nacionales, elogiar, digamos, el comportamiento de la primera línea de defensa contra el COVID. Y la primera línea de defensa contra el COVID son los médicos, ¿no? Las enfermeras, el personal auxiliar y los psicólogos, los colegas psicólogos, en menor cantidad, pero también estuvo la presencia de los colegas psicólogos. Sin contar muchas veces con el adecuado equipo de seguridad, se han enfrentado a la pandemia, sin contar con la cantidad necesaria de respiradores, un estrés, un burnout tremendo porque tenían que decidir sobre la marcha a quién conectarlo y a quién desconectarlo, a quién ponerle el respirador y a quién quitárselo. De ahí que los ancianos mayores de 60 no querían llegar al hospital como hasta ahora. Vemos en muchas estadísticas que hay un pequeño descenso, pero ese pequeño descenso se debe a que muchos prefieren o preferían en su determinado momento morir en su casa antes de morir en el hospital porque no hubo un tratamiento, no se permitió a los psicólogos el manejo de la muerte, fundamentalmente, el manejo emocional del paciente ubicado dentro de una unidad de cuidados intensivos, que tan importante, yo creo que es el 90% de la curación del paciente se debe al apoyo emocional de su familia. Y en esto
recién se está comprendiendo porque en cada unidad de cuidados intensivos habían 100, 200 familiares esperando y cada médico que salía le decían, por favor, ¿cómo está mi paciente? Y con decir estable, estable, no, no hubo un buen trato psicológico. Pero sí, encomiable a estos héroes, médicos, enfermeras, psicólogos, que muchas veces actuaron sin, como digo, sin contar siquiera con los servicios mínimos de seguridad. Carecemos también de una reflexión honesta, inclusiva. El Perú tiene después, así como este evento tan importante que se ha organizado, el Colegio de Psicólogos a nivel nacional sobre aspectos de la pandemia, ¿no? E internacional, contribución y proyección de la psicología a partir del COVID. Yo creo que el COVID retroalimenta todo el sistema de formación de los futuros colegas. Las estructuras curriculares tendrán que modificarse. Necesitamos psicólogos imbuidos de la realidad nacional, que sepan la idiosincrasia del país, que sepan la psicología de los diferentes pobladores del país, que sepan coordinar con autoridades, o sea, que sean promotores y deben actuar en las postas médicas en el primer nivel de atención fundamental. O sea, se tiene que hacer una reflexión nacional, pero honesta, inclusiva, descarnada, ¿no? Y esa reflexión no debe tratarse tanto del pasado, sino cómo vamos a enfrentar el futuro que es en este momento. Cómo vamos a enfrentar el futuro fundamentalmente, ¿no? El futuro fundamentalmente. Pequeño momento. Entonces, carecemos de una reflexión. Voy a arreglar aquí lo de la aquí, perdón, aquí. Entonces, debemos reflexionar no tanto del pasado. Pido disculpas a ustedes, factores tecnológicos. Ustedes comprenderán. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el futuro? El futuro lo vamos a enfrentar con psicólogos con otro tipo de formación, mucho más, con una base más social, El Estado peruano ha sido penetrado, ustedes saben, por la corrupción. Entonces, nuestro Estado no tiene fortalezas. Nuestro Estado tiene que enfrentar la nueva realidad económica que se nos está visualizando, ¿no? Y el coronavirus visibilizó todas las grandes deficiencias del Estado. Yo lo veo el coronavirus como una gran lupa que nos ha permitido detectar aquellas cosas que la pasábamos como sobreentendidas y que las volvíamos invisibles. En cambio, el coronavirus visibilizó cómo puede haber hospitales que no tengan oxígeno. ¿Cómo puede haber hospitales que no tengan respiradores? ¿Cómo tengan hospitales que no tengan laboratorios? O sea, visibilizó las grandes deficiencias que tenemos, ¿no? Por eso nuestro deber de aquí para adelante es construir un nuevo país, porque ya estamos enfrentando lo que es el bicentenario. Sería interesante una reflexión nacional, porque siempre que ha habido catástrofes tremendas en el país, ha habido reflexión, pero esas reflexiones no han sido comunicadas, no han sido expandidas, no han sido concienciadas. Todos debemos de participar en esta reflexión que nos ha traído el coronavirus. En cuanto al aspecto en el aspecto preventivo, el enfoque es sistémico. No es mi salud, no es la salud de mi barrio, no es la salud solamente de mi distrito, de mi comunidad, etcétera, sino la salud del planeta es también parte de nuestra salud. El enfoque es sistémico. 3 cosas que nos han introyectado y que han sido positivas: el lavado de manos, la mascarilla y el distanciamiento social. Son las únicas armas con las cuales contamos. De ahí que la prevención es importante. Tenemos que cambiar nuestros estilos de vida.
No podemos continuar con ese estilo de vida consumista, superfluo. Y ahí va a jugar un rol muy importante la educación. No solamente hay que buscar la realización exclusivamente personal, una formación hedonista, una vida light, la idealización del cuerpo, cambiar la dinámica familiar fundamentalmente, ¿no? El culto a la rapidez, el culto a la velocidad, todo es light. Ya no podemos volver a esa misma vida, tenemos que proyectar otra forma, otro estilo de... Los profesionales que han estado en salud y están en salud han sufrido de burnout, y los que han estado enclaustrados un estrés postraumático tremendo, ¿no? Nosotros que hemos vivido y estamos viviendo esta situación, es tremendo lo que ha pasado en lo que respecta al burnout, ¿no? Médicos que han trabajado sobre turnos, semana tras semana, enfermeras, colegas psicólogos. Hemos tenido muertes de médicos y muertes de compañeros psicólogos. Y le hemos rendido sendos homenajes a estos soldados de la salud. Pero no todo es malo. También hay una versión positiva de esta pandemia, porque nos ha hecho ver que tenemos que ser más fuertes, más responsables, que tenemos que reorganizarnos, no podemos aislarnos, que tenemos que actuar grupalmente, ¿no? Grupalmente, bajar el ritmo de vida consumista, ¿no? Y algo que se ha olvidado es explicarle a los niños. El Estado ni siquiera difundió un spot que permitiera la explicación a los niños de lo que estaba sucediendo. Los niños entraron a la educación online, la mamá tuvo que fungir como profesora, como tutora, etcétera, etcétera, y el niño en un cuadro de ansiedad tremenda porque somos seres sociales, y decirle a un niño que no tenga amigos, que se aísle de sus amistades, de su salón de clase, de su hora de recreo, hay que explicarle y necesita pues un seguimiento para su conflictiva emocional, ¿no? Tenemos que lidiar con esos cambios. El virus prácticamente desnudó nuestra fragilidad como Estado y como país. El virus verdaderamente nos hizo evidenciar que no podemos continuar así, que no podemos bajo ningún punto de seguir como con ese consumismo y ese hedonismo y ese individualismo, ¿no? Entonces, quiero al terminar manifestar a todos los colegas nacionales y a nivel internacional que como Colegio de Psicólogos venimos luchando para que se modifique la ley 30947, mal llamada Ley de la Salud Mental, que no toma en cuenta el trabajo del psicólogo. Entonces, al psicólogo se le respeta. Ahí estoy. El que les habla está ahí, en el Congreso, exhibiendo la presencia del psicólogo. Tenemos que modificar esa ley 30947, mal llamada salud mental. Para concluir, colegas, el Perú necesita al psicólogo. El Perú tiene que ir al psicólogo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias.